¿Qué pasa cuando un padre elige el ascenso una vez más y descubre demasiado tarde que su hijo dejó de esperarlo? Él no sabía que un hombre vestido de blanco ya observaba cada decisión. Lo que ocurrió después cambió una mesa entera. La mañana estaba fría en las afueras de Valencia. El aire bajaba seco entre las casas y todavía no amanecía por completo. Javier salió sin hacer ruido. Caminó rápido hacia el coche mientras revisaba mensajes del trabajo. Llevaba 6 años esperando ese ascenso. 6 años diciendo que era por ellos. 6 años creyendo que después tendría tiempo. Buscó las llaves en el bolsillo del pantalón. Abrió la puerta del coche. Y entonces se detuvo. Sobre el asiento del conductor había una pequeña cruz de madera, vieja, gastada, con una grieta en uno de los brazos. Javier la reconoció de inmediato. Era de una caja donde Lucía guardaba recuerdos familiares, cosas que casi nunca abría. La tomó con molestia. Miró alrededor. Nadie estaba despierto. Volvió hacia la entrada y la dejó sobre el muro. No sé quién hizo esto, pero no tengo tiempo. Desde la puerta apareció Mateo. Todavía llevaba pijama. Sostenía un vaso con leche. Tenía esa expresión tranquila de los niños que todavía esperan. ¿Papá? Javier giró apenas. ¿Sí? Mateo dudó unos segundos. ¿Hoy sí vas a cenar con nosotros? Javier miró la hora. Había mensajes nuevos. Respiró fuerte. Si el trabajo paga esta casa, ya sabes la respuesta. Mateo bajó la mirada. No respondió. Entró despacio. Javier encendió el motor, pero antes de salir miró por el espejo, al otro lado de la calle. Junto a la parada del autobús, había un hombre, vestido de blanco, camisa sencilla, sandalias, rostro marcado por el sol, quieto, solo observando, sin gesto, sin moverse. Javier pensó que era algún vecino. Aceleró. Durante el camino intentó concentrarse. La reunión era importante. Director regional, inversionistas, nueva posición. Todo lo que había perseguido, pero algo no encajaba. Se tocó el bolsillo. Nada. Volvió a mirar adelante. Sentía que había olvidado algo. No un documento, no una llamada. Algo más pesado. Encendió la radio. No ayudó. Llegó temprano al edificio. Entró, saludó, sonrió. Habló de resultados. Todos parecían impresionados. Pero mientras explicaba números, recordó una escena pequeña. Mateo en la puerta, con el vaso, esperando una cena. Sacudió la cabeza. Siguió hablando. Terminó la reunión. Recibió felicitaciones. Uno de sus compañeros dijo: «Javier, tú sí entiendes prioridades». Él sonrió, pero por dentro sintió una incomodidad extraña, como si alguien escuchara esa frase y no estuviera de acuerdo. Salió al estacionamiento. Buscó algo dentro del coche. No sabía qué. Abrió la puerta. Nada. Entonces recordó la cruz. Pensó volver por ella, pero recibió una llamada. Contestó y arrancó otra vez, sin regresar, sin imaginar que aquella mañana no había dejado una cruz atrás. Había dejado algo más, y alguien ya había empezado a verlo. A veces creemos que perder una cena no cambia nada, hasta que un día descubrimos que alguien dejó de preguntar. ¿Alguna vez elegiste algo importante y después sentiste que el costo era más grande de lo esperado? Pasaron meses, el ascenso llegó, hubo correos de felicitación, una oficina más grande, más reuniones, más responsabilidades y más silencio. Aquella mañana fría quedó lejos, o eso creyó Javier. Ahora estaba sentado solo en una cafetería pequeña cerca del hospital universitario. No era un lugar elegante, mesas gastadas, ventanas empañadas, olor a café fuerte. Frente a él había una carpeta gris. Dentro estaban los documentos de despido. 3 semanas antes la empresa anunció recortes. Su nuevo puesto desapareció, sin discusión, sin reconocimiento, sin agradecimientos. Junto a la carpeta había otra hoja, una factura médica. La leyó otra vez. No entendía cómo pagarla. Lucía ya no vivía con él. No hubo una gran pelea, no hubo gritos. Solo una tarde donde ella dijo: «Ya no sé si vivimos contigo o alrededor de tu ausencia». Después hizo una maleta. Los niños se fueron con ella. Javier prometió arreglarlo.
Mandó mensajes, compró regalos, propuso salidas. Mateo respondía poco, su hijo mayor casi nunca. Lucía era educada, nada más. Tomó el café, ya estaba frío. Miró por la ventana. Comenzó una lluvia ligera. Pensó en llamar. No llamó. Pensó en justificarse. No tenía fuerzas. Entonces alguien se sentó frente a él, sin pedir permiso. Javier levantó la mirada. El tiempo pareció detenerse. Era el mismo hombre, camisa blanca, sandalias, rostro tranquilo. El mismo que vio aquella mañana meses atrás. El hombre hizo una señal al mesero, pidió café, guardó silencio. Javier esperó una explicación. Nada. Finalmente habló. ¿Nos conocemos? El hombre lo miró unos segundos, no respondió la pregunta, solo dijo: hay decisiones que parecen alimentar una casa, mientras vacían todo lo que vive dentro. Javier frunció el ceño. No sé quién es usted. El hombre sostuvo la taza caliente. Tu hijo dejó de preguntarte hace mucho tiempo. Javier sintió algo extraño en el pecho. Se quedó inmóvil, miró fijo al desconocido. ¿Cómo sabe eso? No había contado eso a nadie. Ni siquiera admitía para sí mismo cuándo ocurrió. Porque era verdad. Ya no llegaban preguntas. Mateo ya no decía, ¿vienes? Solo mandaba mensajes. ¿Debo dormir? ¿Vas a llegar? Y después ni eso. El hombre dio un pequeño sorbo. Los niños dejan de esperar antes de dejar de amar. Javier tragó saliva. Intentó responder. Quiso preguntar quién era. Pero el hombre ya estaba levantándose. Dejó unas monedas. Caminó hacia la puerta. Javier reaccionó. «¡Espere!». El hombre se detuvo. Giró apenas. Su voz fue tranquila. «Todavía hay cosas que no están perdidas». Y salió bajo la lluvia. Javier corrió detrás. Abrió la puerta. La calle estaba vacía. Nadie. Ni pasos, ni sombra. Solo lluvia. Volvió lentamente. Se sentó. Miró la factura. Miró el despido. Y por primera vez en meses no pensó en el dinero. Pensó en Mateo. Pensó en una silla vacía. Pensó en una cruz vieja. Y tuvo miedo. No de haber perdido el trabajo, sino de haber llegado tarde a algo mucho más importante. Lo que está por salir a la luz no comenzó con un despido. Comenzó mucho antes. Si estas historias sobre verdad, misericordia y segundas oportunidades te acompañan, puedes apoyar con un like y suscribirte para seguir el camino. Porque algunas pérdidas llegan en silencio. Y cuando por fin las escuchamos, ya llevan tiempo ocurriendo. ¿En qué momento una persona deja de estar ocupada y empieza a estar ausente? Javier salió de aquella cafetería sin entender qué había pasado. La lluvia seguía cayendo. Caminó varias calles, pero una pregunta no dejó de acompañarlo. ¿En qué momento dejó de estar presente? Esa noche abrió una caja vieja buscando documentos. Encontró fotos, recibos, boletos y una imagen de años atrás. Él, Lucía, 2 niños pequeños, sonriendo. Debajo había una nota escrita por Lucía. Gracias por trabajar tanto, pero no olvides volver. Se quedó mirando esas palabras, y entonces recordó. Todo había empezado mucho antes del ascenso, mucho antes del despido. Cuando entró a trabajar como supervisor en una empresa logística en Valencia. Ganaba poco, lo suficiente para vivir con cuidado. Lucía nunca se quejaba. Ella administraba cada gasto. Hacían planes sencillos, domingos en familia, cenas largas, películas viejas. Mateo todavía era pequeño. Su hijo mayor hablaba sin parar. Javier llegaba cansado, pero llegaba. Y cuando abría la puerta los niños corrían hacia él. Él pensaba, estoy construyendo algo bueno. Con el tiempo apareció el nuevo director regional, Ricardo. Siempre impecable, siempre amable, siempre sonriendo. Nunca gritaba, nunca amenazaba. Solo repetía frases. La familia es primero. Y unos minutos después decía, claro, el éxito siempre tiene precio. Observaba quién se quedaba más tiempo, quién respondía mensajes tarde, quién cancelaba planes. A esos los promovía. Poco a poco todos entendieron las reglas.
sin que nadie las dijera. Una tarde Ricardo llamó a Javier. Le ofreció un proyecto especial, más exposición, más posibilidades. Javier aceptó. Lucía celebró. Pensó que era una etapa, no una dirección. Las primeras semanas fueron normales. Después llegaron las noches largas, luego fines de semana, después vacaciones canceladas. Lucía servía comida, esperaba, guardaba platos enteros, sin reclamar. Una noche dijo: «Los niños preguntaron si ya vives en la oficina». Javier sonrió cansado. «Solo un poco más». Ella respondió despacio: «Siempre dices eso». Él creyó que ella exageraba, porque estaba trabajando por ellos, o eso pensaba. Una tarde caminaba hablando por teléfono por la plaza del ayuntamiento. Discutía números, fechas, objetivos. Pasó junto a un banco. Había un hombre sentado, vestido de blanco, camisa sencilla, sandalias, observando a la gente. Javier ni siquiera levantó bien la vista. Escuchó una voz tranquila: «Hay cosas que no vuelven cuando por fin tienes tiempo». Javier siguió caminando. Pensó que hablaba con alguien más. Horas después olvidó el momento, pero el hombre permaneció allí, como si no tuviera prisa, como si esperara. Pasaron semanas. Javier comenzó a llegar después de que los niños dormían. Encontraba dibujos, mensajes, vasos con agua junto a su cama, pequeñas pruebas de que alguien lo había esperado. Una noche Mateo dejó un reloj de juguete sobre la mesa. Javier preguntó: «¿Y esto?». Mateo respondió: «Para que llegues antes». Todos rieron, pero Lucía no. Javier guardó el reloj. Nunca volvió a usarlo. Meses después lo encontró en un cajón, sin pilas. Sin darse cuenta dejó de medir el tiempo y comenzó a medir resultados, hasta que un día dejó de notar que estaba perdiendo. A veces nadie nos obliga a alejarnos. Solo aprendemos a llamar sacrificio a lo que lentamente se convierte en ausencia. ¿Crees que una persona nota el momento exacto en que empieza a perder a su familia? ¿O siempre lo descubre demasiado tarde? Llegó diciembre. La empresa organizó la cena anual. Luces, música, discursos. Todo parecía una celebración. Pero para Javier era otra prueba. Ese mismo día Mateo tenía una presentación escolar. Había ensayado durante semanas. Lucía le recordó varias veces: «¿Prometiste llegar temprano?». Javier acomodó la corbata. «Voy a estar». Mateo sonrió. Le creyó. Incluso preparó una silla. La dejó vacía junto a Lucía. Guardó una botella de agua para su papá y un dibujo doblado dentro de la mochila. En la oficina todo cambió rápido. Ricardo apareció cerca del mediodía, sonriendo. Puso una mano sobre el hombro de Javier. «Necesito que te quedes». «Hoy no puedo». Ricardo asintió, como si entendiera, pero después agregó: «Vendrán inversionistas importantes. Hay momentos que definen carreras». Javier guardó silencio. Ricardo miró el reloj. «Claro, cada quien decide qué futuro construir». No insistió más. Se fue, pero dejó la frase flotando. Javier intentó trabajar. No pudo. Miró varias veces el teléfono. Pensó en irse. Entonces llegó otro mensaje. «Ricardo pregunta si confirmas asistencia». Respiró profundo. Se quedó. Cuando entró al salón del evento había mesas elegantes, compañeros hablando, copas, fotos. Todo parecía éxito. Ricardo tomó el micrófono. Comenzó un discurso. Habló de esfuerzo, compromiso, sacrificio. Después sonrió y dijo: «Algunos hombres construyen futuros. Otros llegan temprano para ver dibujos infantiles». Hubo risas pequeñas, incómodas. Javier también sonrió, pero por dentro sintió algo extraño, como si alguien acabara de burlarse de algo sagrado. Se sentó, intentó convencerse. «Es una noche, lo entenderán, lo hago por ellos». Entonces vibró el teléfono. Era una foto: Lucía, Mateo, vestido para la función. Todos los niños en el escenario y una silla vacía, la de él. Debajo solo decía: «Empezó». Javier abrió la imagen varias veces. Amplió la silla. Amplió el rostro de Mateo. No lloraba. Eso fue peor. Solo miraba hacia el lugar vacío. Guardó el teléfono. No respondió. Intentó escuchar una conversación. No pudo.
Sintió un peso raro. Salió unos minutos al pasillo, y ahí lo vio. El hombre vestido de blanco, quieto, mirando el escenario desde lejos, como si estuviera observando algo más profundo que una cena. Javier caminó hacia él. «Oiga». El hombre lo miró, sin enojo, sin reproche. Javier habló primero. «Estoy haciendo lo correcto». El hombre respondió. Las personas siempre dicen eso cuando empiezan a perder algo. Javier frunció el rostro. «No entiende, trabajo por ellos». El hombre dio un paso. Su voz fue tranquila. «Un hijo no recuerda cuánto ganabas. Recuerda quién estaba sentado cuando levantó la mirada». Javier quiso responder, pero alguien lo llamó desde dentro. Volteó un segundo. Cuando miró otra vez, el hombre ya no estaba. En unos momentos se abrirá una verdad que Javier todavía intenta evitar. Si estas historias sobre la justicia tranquila de Dios y las decisiones que cambian una familia tocan tu corazón, puedes apoyar con un like y suscribirte. La cena terminó tarde. Javier llegó a casa. Todo estaba oscuro. Entró en silencio. Sobre la mesa encontró una hoja. Era el dibujo de Mateo. 4 personas tomadas de la mano. Lucía, sus hijos. Y donde debía estar él, había una sombra borrada. Javier se quedó mirando mucho tiempo. Por primera vez no pensó en explicar nada. Solo sostuvo el papel. Y entendió algo que todavía no quiso decir en voz alta. Tal vez nadie lo había sacado del dibujo. Tal vez llevaba tiempo saliendo solo. ¿Crees que una familia avisa cuando empieza a romperse? ¿O simplemente deja una silla vacía? Después del dibujo nada explotó. Y eso fue lo que más asustó a Javier. Esperó una discusión. Esperó reproches. Esperó que Lucía llorara. Pero no pasó. Los días siguientes fueron normales. Demasiado normales. Ella seguía preparando desayuno. Seguía preguntando si necesitaba algo. Seguía hablando con tranquilidad. Pero dejó de esperar. Eso Javier lo sintió. Era como entrar a una casa donde todavía estaba todo, menos el lugar que uno ocupaba. Mateo ya no corría a recibirlo. Su hijo mayor dejó de contar historias de la escuela. Una noche Javier preguntó, «¿Cómo estuvo el día?». El niño respondió, «Bien», y volvió a su habitación. Nada más. Mateo cambió otra cosa. Ya no preguntaba si su papá llegaría. Mandaba mensajes. «¿Te espero o me duermo?», cada vez más temprano. Hasta que dejó de escribir. Javier lo notó, pero siguió diciendo, «Solo esta etapa». Entonces llegó el ascenso. Correo oficial, nueva oficina, más dinero, más reconocimiento. Un aumento que meses atrás habría celebrado. Todos lo felicitaron. Ricardo lo abrazó. Sabía que eras de los que entienden prioridades. Javier sonrió. Esa noche llegó con comida para todos. Pensó que ahora sí empezaría a recuperar el tiempo. Encontró a Lucía lavando platos. Le mostró el correo. Ella sonrió, lo abrazó y dijo algo que él no esperaba. «Ojalá te haga feliz». No dijo nos. Él lo escuchó, pero decidió ignorarlo. 2 días después tuvo una idea. Organizaría un fin de semana familiar. Costa, playa, sin teléfonos. Reservó todo. Se sintió orgulloso. Pensó, ya está, todo vuelve. Les contó durante la cena. Mateo sonrió por primera vez en semanas. Lucía no dijo mucho, solo preguntó, «¿De verdad vas a ir?». Javier respondió rápido, «Claro, esta vez sí». Mateo subió corriendo a preparar una mochila pequeña. Esa noche Javier se sintió tranquilo. Hasta que llegó una llamada. Ricardo. Contestó. Escuchó. Guardó silencio. Después dijo, «Entiendo». Colgó. Lucía seguía acomodando platos. No preguntó. Javier habló primero. «Salió una oportunidad importante. Solo será esta vez». Ella dejó un plato sobre la mesa. No respondió. Subió las escaleras. Al rato volvió. Traía la mochila de Mateo. La dejó despacio junto a la puerta. El niño apareció detrás. Miró a Javier. No lloró, solo preguntó, «¿Canceló también el castillo que iba a hacer?». Javier sintió algo raro. Se acercó. «Después hacemos otro».
Mateo asintió. Subió, sin decir nada más. Lucía tomó aire, y por primera vez habló sin enojo. Los niños siempre creen la primera vez. La segunda esperan. La tercera empiezan a entender, y después dejan de pedir. Javier quiso defenderse. «Estoy haciendo esto por ustedes». Ella respondió. «Eso mismo dices cuando eliges irte». Y se fue a dormir. Pasaron días. Javier trabajó más. Intentó no pensar. Hasta que una tarde volvió a casa temprano. Había silencio. Demasiado. Faltaban cosas. Abrió el armario. Vacío. Entró al cuarto de los niños. Vacío. Sobre la mesa había una nota. Corta. «No necesitamos más promesas». Debajo, la cruz vieja de madera. Javier la tomó. Se quedó quieto. Por primera vez no sintió enojo. Sintió miedo. Llamó. Lucía contestó. Él preguntó. «¿Dónde están?» Ella respondió tranquila. «Con mi hermana». «Necesitamos descansar». Javier dijo. «Voy a arreglar esto». Ella guardó silencio unos segundos y respondió. «No arregles palabras. Cambia decisiones». Colgó. Esa misma semana la empresa anunció recortes. El nuevo puesto desapareció. Todo aquello por lo que se quedó ya no estaba. Y Javier descubrió algo que nunca había considerado. Había sacrificado momentos irrepetibles por algo que ni siquiera prometía quedarse. ¿Crees que las personas cambian cuando pierden lo que aman? ¿O solo descubren quiénes eran mientras lo estaban perdiendo? Pasaron días, después semanas. La casa seguía limpia, pero ya no parecía hogar. Javier caminaba entre habitaciones silenciosas. Abría puertas sin motivo, como si esperara encontrar a alguien que todavía estuviera allí. Una tarde abrió el cuarto de Mateo. Todo seguía igual. Libros, una lámpara pequeña, el reloj de juguete sin pilas y la silla, la misma donde el niño se sentaba para esperar. Javier se quedó mirándola. Por primera vez dejó de pensar que el trabajo había sido injusto. Pensó en cada vez que dijo «después». Salió. Fue al coche. Casi no lo usaba desde el despido. Abrió la puerta. Había polvo, papeles, botellas vacías. Empezó a limpiar. Movió el asiento. Y algo cayó. Se inclinó. La tomó. Era la cruz vieja de madera. La misma. La que dejó sobre el muro aquella mañana. Se quedó quieto. No recordaba haberla guardado. La sostuvo entre las manos. Notó la grieta, la superficie desgastada. Respiró profundo. Y de pronto llegaron recuerdos. Mateo en la puerta, Lucía esperando, la silla vacía, la mochila para la playa, el dibujo, el hombre de blanco. Se sentó dentro del coche, sin encenderlo. Pasaron minutos, tal vez más. Por primera vez no pensó «perdí el trabajo». Pensó «elegí no estar». Y esa idea dolió más. Tomó el teléfono, buscó el contacto de Lucía, escribió, borró, volvió a escribir, borró otra vez. Pensó en explicar, pensó en decir que estaba cansado, que Ricardo manipulaba, que necesitaban dinero. Dejó el teléfono, miró la cruz y entendió algo pequeño. Ninguna explicación iba a devolver una cena, ni una presentación, ni una espera. Volvió a escribir. Esta vez envió: «No quiero recuperar mi lugar. Quiero volver a merecerlo». Nada más. No pidió volver. No pidió otra oportunidad. No habló del trabajo. Guardó el teléfono y salió a caminar. El barrio estaba tranquilo. Pasó frente a una tienda, después por una plaza. Llegó hasta una iglesia cerrada. No entró. Solo se quedó afuera. Había poca luz. Se sentó. Miró la cruz otra vez. Recordó algo extraño. Nunca le preguntó al hombre quién era, y aún así sentía que lo conocía. Escuchó pasos. Levantó la vista. Al otro lado de la calle, el hombre vestido de blanco caminaba despacio. Camisa sencilla, sandalias, como alguien que no tiene prisa. Javier se levantó. Esta vez sí cruzó. «¡Espere!». El hombre se detuvo. Se giró. Javier llegó sin aliento. Por un momento no supo qué decir. Al final preguntó: «¿Por qué aparece cuando todo sale mal?».
El hombre lo miró y respondió: «No aparecí cuando salió mal, ya estaba ahí cuando todavía podías elegir». Javier bajó la mirada, sostuvo la cruz. «¿Todavía se puede arreglar?». El hombre observó la iglesia cerrada. Después dijo: «No empiezas reparando una familia, empiezas aprendiendo a permanecer». Javier quiso preguntar más, pero el hombre agregó: «La culpa quiere correr, el amor aprende a quedarse». Y comenzó a caminar. Javier dio unos pasos detrás, entonces se detuvo. No quiso seguirlo. Sintió que no debía. Se quedó ahí, mirando cómo se alejaba, sin espectáculo, sin milagro. Solo una presencia tranquila, como alguien que vino a decir una verdad y seguir camino. Hay momentos donde la verdad ya no se puede evitar. Si estas historias sobre la paciencia de Cristo, la restauración y las decisiones que transforman una vida te acompañan, puedes apoyar con un like y suscribirte. Esa noche Lucía respondió el mensaje, solo una línea. «No prometas nada, empieza». Javier dejó el teléfono, miró la cruz y por primera vez en mucho tiempo no pidió recuperar lo perdido. Solo pidió aprender a quedarse cuando fuera incómodo, porque entendió algo que nunca había considerado. Hay personas que no necesitan grandes discursos, solo necesitan comprobar que esta vez alguien no se irá. ¿Crees que el verdadero cambio empieza cuando nos perdonan o cuando dejamos de defendernos? Los cambios no llegaron rápido, y eso sorprendió a Javier. Durante años creyó que todo podía resolverse con esfuerzo, con una llamada, con dinero, con una decisión fuerte. Pero descubrió otra cosa. Hay heridas que no necesitan intensidad, necesitan tiempo. Consiguió trabajo en una empresa pequeña, menos salario, horarios más cortos, sin oficina privada, sin reconocimiento. Al principio le costó. Cada vez que veía a antiguos compañeros sentía vergüenza, pero seguía. Recordaba la frase: «El amor aprende a quedarse». No habló mucho de eso, solo empezó. Cada jueves iba al entrenamiento de Mateo. El primer día llegó temprano. Se sentó lejos. Mateo lo vio. No sonrió. No corrió. Solo siguió entrenando. Terminó. Todos se fueron. Javier esperó. Mateo salió. Se quedó frente a él. «¿Viniste porque prometiste?». Javier respiró. Respondió despacio: «Vine porque quería estar». Mateo asintió. No dijo nada más. Subió al coche de Lucía. Se fueron. Javier se quedó solo. Pero volvió el siguiente jueves, y el siguiente, sin avisar, sin exigir. Una tarde llevó una botella de agua. Mateo la tomó. No dijo gracias, pero tampoco la dejó. Otra semana preguntó: «¿Te vas a quedar hasta el final?». Javier respondió: «Sí». Y se quedó. Los cambios eran pequeños, pero empezaban. Con su hijo mayor fue distinto. Más silencio, más distancia. Un día Javier le escribió. No pidió verse, solo preguntó: «¿Cómo te fue?». Horas después llegó una respuesta: «Bien». Antes habría insistido, esta vez no. Solo respondió: «Me alegra». Pasaron días. Luego el niño escribió primero, una sola pregunta: «¿Sigues yendo con Mateo?». Javier sonrió. Contestó: «Sí». No hubo más conversación, pero entendió algo. La confianza no vuelve hablando, vuelve viendo. Una mañana ayudó a un vecino con una mudanza, solo porque estaba libre. Cargaron cajas, rieron un poco. Al terminar, el hombre preguntó: «¿Buscas algo mejor?». Javier dijo que sí. El vecino habló de una empresa familiar, horarios humanos, poco prestigio, buen ambiente. Javier fue. Lo contrataron. No preguntaron cuántas horas podía regalar. Preguntaron si sabía trabajar en equipo. Le pareció extraño. Aceptó. Semanas después, Lucía le escribió: «No hagas planes, solo café». Se encontraron. Lugar sencillo. Hablaron poco. Lucía lo observaba como quien mira una puerta entreabierta. Él no explicó nada. No culpó a Ricardo. No habló del despido. Solo dijo: «Estoy aprendiendo». Ella preguntó: «¿Y si tarda?». Javier respondió: «Entonces tardaré». Lucía bajó la mirada. Por primera vez sonrió un poco. Días después Mateo apareció con una hoja.
presentación escolar. Se la entregó, esperó y preguntó: ¿vas a venir? Javier sostuvo el papel, recordó la silla vacía, el dibujo, el reloj. Respondió tranquilo: sí. Mateo lo miró unos segundos y preguntó otra vez: ¿seguro? Javier sonrió apenas. Voy a llegar antes. Llegó 40 minutos temprano. Se sentó, esperó. Miró cada puerta que se abría. No sacó el teléfono. Mateo salió al escenario, buscó entre el público, lo encontró, se quedó quieto y levantó una mano. Pequeño gesto, nada espectacular. Pero Javier sintió algo que hacía años no sentía. No triunfo, no alivio, gratitud. Al terminar, Mateo se acercó, le entregó un papel doblado. Era un dibujo nuevo, 4 personas tomadas de la mano. Esta vez nadie estaba borrado. Javier levantó la mirada, quiso decir algo, pero Mateo habló primero. Todavía no te dibujo grande, pero ya no te borro. Javier guardó el papel, no lloró, solo entendió. Algunas restauraciones no hacen ruido. Parecen decisiones normales, pero encajan demasiado bien para ser casualidad. Y aunque nunca volvió a ver al hombre vestido de blanco, empezó a vivir como si todavía alguien estuviera observando si permanecía. ¿Crees que las segundas oportunidades se reciben o se aprenden día tras día? Pasó un año, no perfecto, no rápido, pero distinto. La casa volvió a tener ruido. Todavía había conversaciones incómodas. Todavía había días difíciles. Pero ya nadie esperaba solo. Javier seguía trabajando en la empresa pequeña. Ganaba menos, dormía mejor. Llegaba a cenar y había descubierto algo extraño. La mesa parecía más grande cuando todos estaban. Una tarde recibió una invitación. Evento empresarial, networking, antiguos compañeros. Pensó no ir, pero al final aceptó. Lucía solo preguntó: ¿vuelves para cenar? Javier sonrió. ¿Sí? Ella no respondió, solo asintió. Pero esa pregunta le pareció un regalo. Llegó al evento. Todo se veía igual: trajes, luces, conversaciones vacías. Caminó entre grupos, saludó personas, hasta que escuchó una voz conocida. Ricardo. Seguía elegante, pero diferente, más cansado, menos seguro. Cuando lo vio, sonrió. «Javier, hace tiempo». Hablaron unos minutos. Ricardo preguntó por el trabajo. Javier respondió tranquilo. Después preguntó por la empresa. Ricardo soltó una risa corta. Las cosas cambiaron. Varios empleados se fueron. Hubo que reorganizar. La gente ya no quiere comprometerse. Guardó silencio y agregó: yo solo pedía esfuerzo. Javier lo miró. Recordó años enteros, las frases, las cenas perdidas, la silla vacía. Pero no sintió enojo, solo reconoció algo. Durante mucho tiempo él también había repetido palabras bonitas para justificar ausencias. Ricardo preguntó: ¿y tú? ¿Volverías a hacer lo mismo? Javier tardó unos segundos. Respondió: yo también pensaba que estaba haciendo lo correcto, nada más. Ricardo esperó una crítica, no llegó. Esperó reproches, tampoco. Se quedaron en silencio. Entonces Ricardo preguntó: ¿y funcionó? Javier sonrió apenas. Aprendí tarde, pero todavía había alguien esperando. Ricardo bajó la mirada, no respondió. Javier se despidió, sin victoria, sin discurso. Solo se fue. Salió antes de que terminara el evento. En el camino pasó frente a una parada de autobús. Se detuvo, miró unos segundos. Vacía. Sonrió para sí. Y siguió. Cuando llegó a casa había luz. Entró, escuchó voces. Lucía preparaba la cena. Su hijo mayor acomodaba platos. Mateo estaba concentrado pegando piezas de una maqueta escolar. Al verlo levantó la mano. ¿Llegaste? No era una pregunta. Javier dejó la chaqueta, se sentó junto a él. Empezó a ayudar. Pegaron una pieza, después otra. Entonces levantó la vista, sobre una repisa. Había una cruz vieja de madera, la misma. Se quedó quieto, preguntó: ¿quién la puso ahí? Lucía volteó, negó con la cabeza. Su hijo mayor dijo que no sabía. Mateo respondió: siempre estuvo. Javier sonrió, no explicó nada, solo siguió ayudando.
Después de un rato, Mateo preguntó: «Papá, ¿por qué sonríes?». Javier miró la mesa, las manos ocupadas, las voces, la cena, y respondió: «Porque antes pensaba que llegar era suficiente, y ahora sé que hay que quedarse». Nadie dijo nada. Siguieron trabajando, en silencio, como las cosas que de verdad importan. Más tarde todos cenaron. Hubo conversaciones simples, nada extraordinario. Pero cuando Javier levantó la mirada entendió algo que nunca dijo en voz alta. Algunas lecciones llegan cuando creemos que ya es demasiado tarde, y aún así, todavía queda una silla libre. Todavía hay tiempo para sentarse. Todavía hay alguien esperando que dejemos de correr. Y tal vez Cristo nunca vino para quitarle el trabajo. Vino para quedarse en silencio frente a cada elección, hasta que Javier pudiera volver a ver. Si esta historia te recordó que Dios no siempre cambia nuestras circunstancias, pero sí nuestro corazón y nuestras decisiones, acompáñala con un like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios la palabra permanecer, si también crees que todavía hay tiempo para volver a la mesa. ¿Y tú? Si hoy alguien dejó una silla para ti, ¿vas a llegar o también vas a decir después?